Corro como niño, corro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Corre a ti tu iglesia, corre a ti tu amada. Nos basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, permaneceremos. Nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es Jesús. Impresionante es Impresionante es impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí.
Bueno, un saludo para toda la iglesia en este día. Saludos para la iglesia del Retiro, para la iglesia de Las Palmas. Es un gusto otra vez poder estar con ustedes en este momento para este tiempo de enseñanza. Recordarles que en estos tiempos lo más importante es que estemos unidos, que nos estemos comunicando, que estemos todos nosotros en ese mismo sentir de seguir en esa unidad de espíritu, que es lo más importante. Sabemos que ahora hay noticias que nos dicen respecto a que se va a poder, digamos, abrir la iglesia como tal. Les vamos a estar contando a ustedes, como le dijo el pastor en estos días, y lo más importante es que estén ustedes pendientes ante cualquier noticia y que también puedan ustedes responder frente a esto. Igual más adelante les vamos a estar contando frente a ello. En este día queremos pues tocar un tema muy importante. Como la última vez estuvimos hablando del pacto con respecto al libro de Deuteronomio 30, la importancia del pacto, de que Dios a cada uno de nosotros nos llamaba a una vida en obediencia y que Él era quien ejecutaba el pacto referente a ello. Hoy queremos continuar con el tema, pero con respecto a lo del tema, hoy queremos hablar un poquito de un tema que es un poco, digámoslo así, difícil. La palabra aquí muestra algo, un juicio de parte de Dios para Israel, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y esta enseñanza yo la he titulado Un cántico amargo, y ahorita vamos a mirar la razón por la cual le dimos el título a esta enseñanza. Entonces yo le invito a que usted en este momento me acompañe al libro de Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer el capítulo 31 y el capítulo 32 por secciones. Los vamos a dividir por secciones, porque la idea es que como los dos capítulos son tan extensos, vamos a dividirlos por secciones y por versículos, para que sea, digamos, más entendible el estudio y que usted y yo podamos generar pues este estudio referente a ello. Entonces, Deuteronomio 31, capítulo 31 y capítulo 32. Antes de iniciar, también darles un saludo muy especial a todos los jóvenes de Juventud Fuerte, a todas las células, esperando que hoy podamos participar un poco también en este en vivo. Sabemos que los tiempos los debemos de aprovechar, entonces qué bueno que usted en este tiempo, usted pueda en este momento aquí en los comentarios, en el chat que está habilitado, usted pueda participar referente a este tema que vamos a ver el día de hoy. Con respecto a esto, y vamos a hacer preguntas a través de la enseñanza para que usted también participe ahí en el chat, y vamos a estar respondiéndolas mientras se van generando. Listo, entonces vamos a leer Deuteronomio 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me había dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni desamparará, no temas ni te intimides. Versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel.
Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en cada año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y a los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vamos a hacer una pausa ahí. Según lo que estábamos leyendo acá, podemos mirar el contexto, que es el último, digámoslo así, el último discurso de Moisés referente a todo lo que es la parte de ya su muerte. Y en medio de todo esto, él habla a Israel y le dice: venga, es que yo ya no voy a pasar con ustedes a poseer la tierra que Dios les ha prometido. Irá delante de ustedes es Josué. Y a Josué se le dan unas instrucciones en cuanto a ánimo y esfuerzo para que pudiera ir al frente del pueblo. Además de ello, también dice Moisés, después de delegar a Josué y de hablar estas cosas, le dice a Israel que la ley que él está escribiendo, la que vimos en el capítulo 30 anteriormente, toda la ley que él escribe, dice que se la entregó a los sacerdotes, a los levitas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en la fiesta de los tabernáculos se leyera esta ley cada 7 años. Y había un objetivo referente a ello, y era que todas las naciones, todo el pueblo de Israel estuviera aprendiendo y escuchando la ley, porque ¿qué iba a pasar? Las generaciones iban a ir muriendo a través del tiempo, pero la palabra debería de quedar. Entonces, a través de ello, ¿qué hace Moisés? Instituye la lectura solemne, porque por acá lo está diciendo también, de que debe ser una lectura solemne de esta ley. Y en medio de todo esto le dice que tiene que reunirse en quienes: varones, mujeres, niños, inclusive los extranjeros, los que ni siquiera son parte de Israel. También les decía: vengan, oigan y aprendan y teman a Jehová y que cuiden de cumplir todas estas leyes. Sigamos con el versículo 14, que es importante lo que sigue a continuación. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el encargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de la nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará, oiga qué tremendo, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente, dice el Señor aquí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a los dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico. Mire lo que le dice Dios aquí a Moisés: escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto.
Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y sigue diciendo aquí, versículo 22, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomen este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Y he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes para con Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Entonces mire qué tremendo el contexto que usted y yo vemos acá referente a lo que pasó entonces. Iba a morir Moisés, le da la dirección a Josué. Referente a ello, le dice que se tendría que leer la ley, esa que él estaba escribiendo en ese libro que menciona el versículo 24 de este Deuteronomio 31. Y en medio de todo esto, es lo más tremendo que yo he leído pues, en este libro de Deuteronomio, y es que aún antes de que ellos pasaran el río, aún antes de que ellos pasaran ese Jordán para adquirir esa tierra prometida, históricamente podemos hablar de que ellos ya habían empezado esa conquista, ¿cierto? Porque más atrás, acá en el versículo 4 dice que como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, quienes destruyó. O sea, ellos ya habían empezado esa conquista de esa tierra, pero en medio de todo esto decía que para terminar la conquista debían de pasar el Jordán para ir a la tierra de los cananeos. Y en medio de todo esto dice acá Dios a través de Moisés, llega y le dice que él conocía el corazón de este pueblo, y que este pueblo, aun cuando iba a estar allí, se iba iba a ir en contra de los principios que él ya había destinado y que él ya había puesto para que ellos estuvieran aplicándolo a sus vidas. Y es algo muy tremendo, porque entonces en medio de esto él dice, entonces para que ellos puedan recordar esto que les estoy diciendo hoy, de que ellos van a irse en pos de otros dioses y en pos de otros tipos de cosas, ¿qué hizo él? Le dijo Jehová a Moisés, escribe este cántico, escribe un cántico en el cual usted, Moisés, les pueda decir a ellos que ese era, digamos, como el veredicto de parte de Dios en caso tal de que ellos se volvieran tras esos dioses ajenos. Y cuando Dios le dice esto a Moisés, que es lo más tremendo, le dice, diga, escríbelo, y porque esto me va a servir para contra ellos, para estar contra ellos en cuanto a ese testimonio de que yo siempre estuve ahí queriendo lo mejor para cada uno de ellos. Entonces, en medio de esto, cuando usted ya lee el capítulo 32 ya se entra usted en todo lo que es ese cántico que es de por sí amargo, como lo titulamos esta enseñanza, porque realmente este cántico nos muestra a nosotros de que Dios siempre estuvo ahí para guiar al pueblo de Israel, para mostrarle el camino que ellos debían de andar, para mostrarles que con Él tenían la bendición, que con Él tenían la aprobación, que con Él, ahorita vamos a ver en el cántico que dice que cómo era posible que un pueblo tan pequeño fuera contra un ejército tan grande, y que eran, digamos, el ejército miles y ellos, digamos, millares, y el pueblo de Israel eran miles. Y cómo fue posible de que Israel conquistó sobre ese ejército que son de millares.
Entonces es muy tremendo porque acá entonces muestra a Dios que es que Él siempre es el que estuvo al frente de todo. Y ahorita vamos a ver en el desarrollo del cántico, que lo vamos a dividir, cómo Dios entra en contra de ellos a través de estas palabras y les muestra lo que iba a suceder. Pero también hay algo muy, muy satisfactorio dentro de este cántico. Por allá en el versículo, me parece que es el 36 o 26, ya les voy a decir, que no me equivoco, del 36 en adelante, ahí ya también dice en medio de este cántico que Dios iba a restaurar y Dios iba de nuevo a ir en contra de todas aquellas naciones que estuvieran yendo contra sus siervos, contra las personas que sí obedecieran la palabra de Dios. Y acá vamos a ver más adelante qué es lo que dice Moisés cuando termina este cántico y como un último consejo para ellos, para que lo tuvieran muy presente. Entonces, si usted y yo vemos entonces el capítulo 31, volvamos a retomar desde el versículo 1 hasta el versículo 8, ahí usted y yo podemos ver entonces que Dios llama a quién, a Josué, a que sea el que vaya a estar al frente de esa conquista. Dios se comprometió a darle la victoria a ese pueblo, de la misma manera que lo había hecho en el pasado, como lo decíamos ahorita en ese versículo 4, ¿cierto? La parte que le tocaría desempeñar al pueblo sería mostrar esa fe y ese valor. Y realmente ahí era donde Israel había fallado mucho, en muchos de esos aspectos. ¿Por qué? Porque ustedes ven por allá en el libro de Éxodo cuando hicieron el becerro, ¿cierto? Cuando hicieron todo este tipo de cosas, que Israel no confió en Dios. Entonces, lo único que tenía que hacer Israel en este momento era mostrar esa fe y ese valor referente a ello. También es importante saber que el pueblo de Dios realmente puede mostrar valor porque el Señor ha prometido su presencia y la presencia de Dios nunca les iba a fallar o les iba a decir que no iban a conquistar. Entonces, en estos primeros del versículo 1 al versículo 8, usted puede encontrar esto, de que Dios designa a Josué, de que Dios le muestra a él qué es lo que tenía que hacer y también le dice al pueblo que tenía que tener ¿qué? Fe y valor para poder ir a esta conquista. Ahora, desde los versículos 9 al 13, de este capítulo 31, ¿qué podemos entonces nosotros ver? Aquí vemos que Moisés escribió las palabras de la ley que había pronunciado. Ustedes ven, acá él dice que obviamente tomó un libro y empezó a escribirlas de todo lo que Dios les había hablado. ¿Cuál era la intención de estas palabras? Que usted y yo podemos ver acá. Esa intención era que las palabras no quedaran simplemente en el discurso, sino que con el tiempo, a través de la evidencia que era ese libro escrito, con el tiempo todas las personas pudieran recordar, pudieran saber cuáles eran esas palabras que Dios le había hablado al pueblo de Israel para que no pereciesen y para que pudieran conquistar y pudieran estar en esa tierra que dice la palabra que fluye leche y miel, ¿cierto? Entonces, ese era el objetivo de la intención de escribir esas palabras. También lo más importante era que el fin de estas palabras escritas era que debía preservarse a través de ello escrito ese pacto de parte de Dios para con Israel y que pudiera ser renovado de tiempo en tiempo, porque si usted y yo leemos por acá, por allá dice en el versículo 10, 11 y 12, dice que versículo 11 más bien, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todos. Y en el versículo 10 dice que este mandato dijo Moisés, al fin de que cada 7 años, en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos, se leyera esta ley. Entonces mire que la idea era que el pueblo de Israel reconociera y supiera desde toda su población, desde niños, desde adultos, desde mujeres, hombres, desde ancianos, inclusive hasta extranjeros, pudieran aprender esa palabra y se pudiera renovar ese pacto a través de esta fiesta de los tabernáculos. Moisés encargó la escritura, también podemos ver acá, la escritura del documento a los levitas que llevaban el arca. El arca, importante también que se nos habla aquí de que el arca era la señal en ese entonces de la presencia de Dios ante su pueblo.
Entonces, al guardarse en esas palabras de ese pacto que habla aquí Moisés para con el pueblo de Israel, entre Dios y ellos, al guardarse en estas palabras, significaba entonces que la presencia de Dios, la que usted y yo podemos observar acá y también históricamente en los libros de ahí atrás, cuando ustedes veían que leen en Éxodo lo que mandó en las plagas, cómo los cuidaba en el día con la nube, en la noche con la columna de fuego, ¿cierto? De que la presencia de Dios no se diera por sentado, ¿cierto? Que estuvieran pues como, ay, sí, ahí está Dios, digámoslo así, ay, ahí está el Señor, no. No porque lo dieran por sentado, sino que fuera algo visible y fuera algo que ellos pudieran entender que Dios realmente sí estuviera con ellos. Ese es el objetivo por el cual entonces se escriben estas palabras referente a lo que es la parte de entender la presencia de Dios. Ahora, si usted ve también referente a ello, dice que no solamente era tenerlas ahí escritas, sino que se observa también que se debería hacer una lectura solemne de toda la ley cada 7 años. Y esto es algo importantísimo, porque cuando usted habla de una lectura solemne, no es simplemente llegar y leerlo por leer, sino que eso significaba para la cultura de ellos en ese tiempo como Israel, de que realmente mostraba esa reverencia y ese respeto delante de Dios, y que esa lectura ellos pudieran ser conscientes de que la presencia de Dios estaba con ellos en todos los días de sus vidas. Lamentablemente, si usted ve históricamente, digamos esto, esta costumbre que aquí, digámoslo así, Moisés lo plasma en estos versículos, se perdió, o en la Biblia hay muy pocos, digamos, relatos en donde se habla referente a esa lectura solemne de cada 7 años. ¿Dónde puede encontrar a usted una referencia acerca de eso? En Segunda de Reyes 23, en donde Josías hace y vuelve, digamos, a revivir esa práctica de esa lectura solemne de la ley como tal. Entonces, esto es lo que nos hablan estos versículos del 9 al 13. Ahora, vamos a mirar lo que nos habla desde el versículo 14 hasta el versículo 29 de Deuteronomio 31, que acá es donde me parece que es el punto principal que queremos tocar en esta hora, y es cuál, entender que en medio de todo esto, Dios ya sabía que Israel se iba a ir en pos de otros dioses, inclusive se lo dio a entender entonces acá a Moisés. Es importante que lo tengamos en cuenta. El Señor habló primeramente a Moisés y se refirió al tiempo cuando el pueblo se olvidaría de él y su pacto. Usted lee el versículo 16, ahí lo está diciendo muy claramente y dice, aquí tú vas a dormir con tus padres, le estaba diciendo a Moisés, y este pueblo, oiga lo que dice la palabra, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, y mire lo que dice, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Entonces mire lo hermoso del Señor referente a ello. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Aún así, provee para el pueblo la medida, provee para el pueblo la forma para que ellos pudieran recordar que el pacto que él había establecido con ellos era un pacto eterno y que se debería renovar de tiempo en tiempo, como lo decía aquí en la fiesta de los tabernáculos. Aún Dios, sabiendo que Israel iba a estar, digámoslo así, en pos de otros dioses, él llega y les dice, antes de que esto ocurra, venga, tengan en cuenta que van a escribir esta ley, van a hacer la lectura solemne en la fiesta de los tabernáculos cada 7 años, y en medio de todo eso, usted va a ¿qué? A volver a renovar ese pacto con Dios a través de este tiempo, de esa fiesta de los tabernáculos. Y es muy tremendo porque entonces acá Dios le dice a Moisés, venga, es que si con usted inclusive, estando en medio de ellos fueron así de impíos, imagínese usted que ya se va a ir con ellos, entonces como quien dice, te va a dar esta noticia a Moisés, ellos aún así van a ¿qué? Van a ir tras otros dioses, van a ir tras otros dioses y van a ¿qué? Que es lo más tremendo lo que dice este versículo, dice, fornicará
fornicará e invalidará el pacto que ha concertado con él. Cuando usted y yo vemos la palabra fornicar acá, es una palabra muy fuerte porque es, digamos, en un sentido espiritual, usted prostituirse o ir tras otros dioses, el cual no es el Dios verdadero. La palabra fornicar es eso, es ir usted tras otros dioses. Y tiene que tener esta palabra usted muy presente, que tiene un concepto de idolatría. Este era el pecado más grande, o es el pecado más grande que usted puede evidenciar acá en el libro de Deuteronomio. Cuando Dios da la ley a Moisés para enseñarle al pueblo, el objetivo de que Dios le diera la enseñanza al pueblo era que ellos pudieran entender de que la fornicación, es decir, la idolatría en este caso, era el pecado más grande y que ellos iban a estar en una tierra en donde habían otros dioses y que se podían perder. Entonces, ¿cuál era el medio, digámoslo así, de parte de Dios para que el pueblo de Israel reconociera que de Dios, Jehová, Yahvé, era Dios? A través de la ley, a través de lo que él les había dicho por Moisés. Y por eso se escribió la ley. Pero en medio de todo esto, llegué y dice Dios, no es que venga, ellos fornicarán y se irán tras los otros dioses de esa tierra a donde ellos van a pasar. Si usted empieza a mirar de acá después del libro de Deuteronomio, usted le mira el libro de Josué, usted mira el libro de Jueces y ahí en adelante todo lo que pasó con Israel, es algo muy, digamos, yo lo digo de esta manera, es algo muy profético de parte de Dios referente a Israel. Y en el cántico que vamos a ver a continuación, inclusive llega y de una manera poética, como lo menciona acá este cántico, menciona una parte muy, muy tremenda, porque él dice, así como ustedes me hicieron levantar a mí por celos, así como ustedes me hicieron levantar a mí en celos, porque ustedes estaban adorando otras naciones, otros dioses, entonces yo también los voy a hacer levantar en celos a ustedes, porque entonces yo voy a utilizar otras naciones para que a ustedes los subyuguen, para que ustedes los, digámoslo así, a ustedes vayan y los conquisten y a ustedes vayan y los dispersen. Entonces, como quien dice en el cántico que está, como lo leímos ahorita, es un cántico de, digámoslo así, de venganza, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese tema de venganza, de parte de Dios referente al pueblo de Israel. Usted y yo debemos de entender algo. Si usted y yo nos alejamos de la cobertura de nuestro Dios, por razón propia, por todo lo que nosotros, digamos, en medio de nuestra naturaleza nos empieza a traer, como es el pecado, Dios ya ha provisto de esa palabra para que usted y yo podamos seguir en esa cobertura. Nuestra naturaleza de pecado siempre va a inclinarse hacia lo malo, pero Dios, ¿qué hace? Brinda esa cobertura a través de la palabra para que usted y yo no podamos irnos tras esos dioses y podamos entender que el único Dios que existe, que la única persona que puede salvarnos, que la única persona que puede darnos la victoria, que puede estar ahí en medio de nosotros es Dios, nadie más. Por eso Él provee su palabra, nos muestra qué es lo que debemos de hacer, provee a su Hijo Jesucristo, nos muestra en su palabra que es importante en cuanto a recibirle a Él en obediencia, tener una vida en obediencia, para que usted y yo no vamos tras esos dioses. Porque mire lo que le pasó aquí a Israel. Ya Dios sabía, pero ya había provisto el medio por el cual ellos iban a volver a renovar ese pacto. Pero ellos, ¿qué hicieron a través de la historia? Dejaron a un lado lo que era la palabra. Y si usted y yo vamos a ver históricamente qué pasó con Israel, Babilonia, todos esta gente, estos babilonios, fueron los que cogieron a Israel, llegaron y los sitiaron y los llevaron cautivos. Y usted puede mirar el libro de Esdras, el libro de Daniel, Jeremías, y ya empiezan ahí todos los profetas a decir, ojo, arrepiéntanse, ojo, venga, que es que viene días difíciles para ustedes, miren, vuelvan y miren, arrepiéntanse. Israel no se arrepintió, no se apropió de digámoslo así, este medio que Dios les dio a ellos para poder realizarse, no, para poder, digamos, arrepentirse. Entonces, en medio de todo esto, ¿qué sucedió? Israel fue sitiada y fue llevada cautiva y fue dispersada por todo el mundo. Entonces, mire que desde Deuteronomio ya había una profecía referente a ello. Y aquí en Deuteronomio 32 vamos a ver
qué es lo que habla Dios respecto a eso. Entonces vamos a ver el cántico de lo que habla Dios como ese testigo en contra de Israel por haberse alejado de él como el único Dios verdadero. Vamos a leer desde el versículo 30, desde el versículo 30 de este Deuteronomio 31 y seguimos con 32. Entonces, en ese orden de ideas, mire qué tremendo lo que habla aquí la palabra. Usted y yo debemos de estar entonces muy cuidadosos de mirar cómo nos estamos nosotros comportando, hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos dirigiéndonos y referente a ello utilizar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos estar cerca de Él. Esto es su palabra, esto es la gracia de su Hijo Jesucristo y usted y yo debemos de estar siempre bajo esa cobertura que Él nos ha brindado a nosotros para que no ocurra lo que vamos a leer a continuación. Entonces, mire, dice desde el versículo 30, entonces habló Moisés a los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y este cántico empieza en el capítulo 32 y empieza desde el versículo 1 y termina en el versículo 43. Es muy extenso, pero vamos a dividirlo por partes. Entonces, cuando usted empieza a mirar los versículos del 1 al 3 de este cántico que dice, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Estos primeros 3 versículos usted puede encontrar aquí que nos hablan acerca de esa adoración a Dios, esa adoración. Y este cántico también tiene algo muy peculiar antes de que avancemos. Este cántico también en medio de todo esto se anticipa a varios pasajes que usted puede encontrar en los libros de los Salmos y los libros de los profetas. Este cántico, digámoslo así, como ese testigo o esa base que se utilizan a través de los escritores de los Salmos y los profetas, como ese testigo en contra de Israel, de que se habían alejado de Dios. Entonces, en el versículo 1 al 3, usted puede hacer referencia al Salmo 29, del 1 al 2, en cuanto a esa adoración. Entonces, acá se está hablando de esa adoración a Dios en esos 3 primeros versículos. También dice que este cántico servirá como un testigo en cuanto al pacto que se ha hecho con Dios y los hombres. Pero sigue diciendo desde los versículos 4 hasta el 14, se dedica a alabar a Dios como la roca. Aquí usted puede ver más adelante en estos versículos que en este cántico se dice que Dios es la roca. Versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Mire lo que dice ahí, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, y a tus ancianos, y ellos te dirán. Entonces mire qué tremendo lo que está hablando aquí esta parte de este cántico. Hace un contraste y una comparación entre quién es Dios y quiénes somos nosotros como ese pueblo, en este caso el pueblo de Israel, bajo este contexto del cántico. Muestra que Él es recto y Él es justo, de que Él pertenece en que los caminos y sus obras son perfectas. Pero entonces después de ello hace la contraparte y dice, pero oigan, la corrupción no es de Él, sino de sus hijos. ¿Por qué? Porque acá está volviendo a retomar todas aquellas cosas que desde Éxodo iba mostrando el pueblo de Israel referente a esa idolatría. Y por eso es que el cántico empieza a tornarse ya, digámoslo así, en cuanto a reconocer que Él es el único que puede salvar y que nosotros en nuestra humanidad no podemos hacer nada sino es equivocarnos, según lo que dice acá esta palabra. Entonces, sigue diciendo, Él es la roca quien salva, Él es que en Él se puede hallar refugio.
Puede mirarlo usted en Salmo 18:2. Por allá sigue diciendo que su verdad y su justicia son cualidades fundamentales de parte de Dios. Estas cualidades, como son la bondad, Israel ya la había experimentado con Dios cuando lo sacó de Egipto. O sea que usted puede mirar acá en estos versículos del 1 al 14 cuán importante es de que reconozcamos, y en este caso el pueblo de Israel reconociera que solamente Dios tenía caminos perfectos, que solamente Él podía guiarlos a ellos bajo esa rectitud, y que el pueblo de Israel era el que tenía, digamos, como el error frente a ello. Y por eso le dice, así ustedes pagan a Jehová, simplemente pregúntele a sus padres y a sus ancianos y digan qué hizo Dios cuando ellos salieron de Egipto. Entonces vuelve y retoma, como estábamos hablando ahorita, de la lectura solemne de este cántico. ¿Para qué? Para recordar en tiempos que fueran avanzando, digámoslo así como lo menciona acá la palabra, de que Él era el único que podía salvar. Ahora, después de eso, también usted puede mirar en estos versículos, el versículo 10, que es algo también muy importante. Mire lo que le dice: le halló en tierra de desierto, aquí en Israel, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Y mire lo poético de este cántico, dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Cuando usted mira estos versículos, usted puede ver que aquí vuelve Dios a recordarle a Israel de dónde lo sacó, de qué lugar lo había sacado. Y también muestra acá una figura de la naturaleza, de cómo es, digamos, el águila con respecto a sus polluelos. ¿Qué hace un águila con los polluelos? Tiene dos, digámoslo así, a la hora de criarlos, tiene dos funciones fundamentales la mamá águila, digámoslo así, y es cubrirlos y protegerlos, pero también enseñarles a volar. Y en medio de todo esto usted puede mirar acá qué está diciendo: como el águila que excita a su unidad, es decir, que los enseña a volar, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas. Acá cuando dice extiende sus alas y los toma, es que los protege. Dice: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Es decir, cuando Dios estuvo con ellos presentes, no hubo nadie que interfiriera frente a ellos. Israel observó esa protección de Dios a través de todo lo que, digamos, esta figura o esta comparación lo muestra acá este cántico. Entonces mire que Dios de una u otra manera les muestra a Israel de todas las maneras posibles que Él siempre ha estado ahí, y les muestra la figura del águila. Importante que usted lo tenga en cuenta porque era una figura que ellos conocían en su cultura. Ahora, sigue diciendo más adelante, vamos a mirarlo desde el versículo 15 en adelante. Dice, desde versículo 15 al 18 dice: pero engordó Jesurún, dice ahí, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, y a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. Entonces mire lo que dice acá, empieza diciendo: pero engordó Jesurún y tiró cosas, y dice: y te llenaste o te cubriste de grasa. Cuando usted mira aquí la palabra que él dice que es Jesurún, esta cuestión de Jesurún es una palabra que se utiliza poéticamente, que Dios la utiliza referente a que designa a Israel con un carácter ideal. Es decir, si aquí, ¿cuál era para lo cual Israel fue llamado? Para ser el pueblo escogido de Dios, el especial tesoro, todo ello. Pero cuando acá llega y hace esta comparación y le dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, es decir, te engordaste y te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Cuál era el objetivo que usted ve desde el momento en que fue llamado Abraham?
de ser una nación que santa, apartada para Él, que Él iba a mostrar su gloria a través de ello. Y cuando Él lo menciona acá de que Jesurún es como ese carácter ideal de Israel, es decir, el amado, es decir, como dice acá también, se considera un término de afecto que debería ser recordado a Israel por su llamamiento como pueblo en relación de pacto con Jehová y su obligación para ser rectos. Dice que es su ideal, no ocurrió como él lo pensó, porque él dice acá, te engordaste y tiraste cosas, o sea, fuiste en contra mía y menospreció la roca de su salvación. Entonces mire que Dios realmente ya había dicho quién era Israel para él, pero ese carácter ideal de Israel como tal, que se denomina en esta palabra, no era el que iban a mostrar, porque ¿qué iban a hacer ellos? Iban a ir en pos de otros dioses. Entonces mire que en medio de todo esto, Dios siempre condena todo este tipo de circunstancias que Israel organiza, que hizo. Entonces después de que leímos estos versículos, desde el versículo 19 en adelante, vamos a leer, porque siempre es larguito para que no nos quedemos solamente en eso. Vamos al versículo, este es el versículo 28. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiere vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Veneno de serpiente es su vino y ponzoña cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción estará cercano, y lo que les está preparado se apresura. Acá en estos versículos, miren lo que yo les decía, cómo Israel pudo conquistar lo que hablábamos del versículo 4 del capítulo 31, estas naciones donde estaban Og y este otro, se me olvidó ya el nombre, la nación de Og y Sehón, estos hombres los amorreos. ¿Cómo los pudieron haber conquistado ellos si Dios no estaba ahí? Entonces, dígame si no es importante usted y yo conocer esto referente a ello. Y termina diciendo en este cántico, desde el versículo 36 en adelante, porque Jehová su pueblo juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viniere la fuerza, que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Entonces, si usted lee desde el versículo 36 hasta el 43, ¿qué puede encontrar usted acá? En medio de todo esto ya empieza Dios a decir que Dios va a restaurar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque mire lo que nos empieza diciendo acá, que Él juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Y en medio de todo esto, entonces, esta última sección de este cántico constituye, digámoslo así, la última fase en la historia de los tratos de Dios con su pueblo, la restauración. Ahora por fin Israel iba a ser ¿qué? Restaurado. Este llega cuando Israel ha caído en lo más bajo, y esto es históricamente lo que se habla como el exilio babilónico de parte de Israel en cuanto a que fueron capturados. Entonces, en medio de todo esto usted ve el cántico y lo analiza y lo lee con detenimiento, y usted ve que es ese cántico amargo en el cual le dice Dios a Israel, venga, es que yo soy el único, ustedes no han hecho las cosas como es, ustedes antes se van a ir en pos de otros dioses, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo los voy a restaurar. Cuando ustedes ya no encuentren fuerza, cuando ustedes ya no sepan para dónde ir. ¿Por qué? Porque la única opción que van a encontrar va a ser Dios. Y en medio de todo esto, cuando termina este cántico, ya en el versículo 44 y 45, llega y dice Moisés,
Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a los oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo hoy testifico, porque las mandéis a vuestros hijos, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces mire que en medio de todo esto, ¿qué podemos entender entonces usted y yo con base en estos textos? Dios llama a Israel. Dios le dice: vea, este es el medio por el cual ustedes me van a recordar a través de esta ley escrita. La van a leer solemnemente en estas fiestas, pero esta ley como tal, ustedes se van a olvidar de ella. Y aparte de ello, entonces, ¿qué hace Dios? Como Dios ya sabía que esto iba a pasar, llega y recita un cántico y le dice a los levitas que lo tengan ahí presente. Y Moisés y Josué les leen este cántico a los israelitas en donde están contra Dios de todo lo que ellos iban a hacer. Y aún así Dios provee a través de su gracia, a través de todo lo que Él ha hecho históricamente, y usted lo puede ver en la palabra, para que el pueblo de Israel pudiera volver a sus caminos, a lo que realmente era su naturaleza, a lo que era el carácter ideal de ese Israel. Pero Israel no hizo eso, hasta que cayeron lo más bajo y fue exiliada por los babilonios. Y usted ve de ahí en el libro de Daniel todo lo que sucede con Israel, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. ¿Qué hacen con Israel? La acaban. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo ello? Llega Moisés y dice: oigan, apliquen sus corazones a esa ley, es decir, consideren esta ley, porque esta ley es su vida. Yo le hago a usted una pregunta: ¿de verdad hemos considerado la ley de Dios como nuestra vida? ¿Será que Dios tendrá que cantarnos, digámoslo así, este cántico a nosotros, en el cual nosotros podamos evidenciar nuestra naturaleza? ¿Será que nosotros tenemos que mirar bien la palabra para que no podamos ir en pos de esos otros dioses? Estas preguntas ya usted se las responderá allí en su casa o en su mente.